Y desde luego, el hacerse mártir se convirtió en un prestigio, pero la iglesia tuvo que prohibirlo. La iglesia tuvo que prohibirlo porque, sí. Ah, bueno, no, pero, bueno, es muy probable que pudiera, pero en otras ocasiones, aún anterior a Pablo, se daba el fenómeno de que, sí, pero sí es muy probable, no lo podemos, ¿verdad? Ni aceptar ni descartar, que se pensara de que, oye, pues es bueno ser como Pablo y vivir toda esta agonía, ¿verdad? De Pablo. Yo, con toda honradez, yo no quisiera vivir estas experiencias de Pablo, pero tampoco quisiera vivir las experiencias de los superapóstoles estos que estaban aquí. O sea, porque si bien es cierto las de Pablo son horrorosas, las otras son horrorosas también. Que es vivir del cuento, que es manipular a la gente para lograr objetivos, que es estar pendiente a prebendas. Eso es. Por eso, eso sigue siendo parte. Contigo, luego contigo y luego con ustedes y concluyo, porque a mí no me pagan después de las 9:30 y eso. Hasta las 40. Ah, sí, sí. No. A mí me parece que es un desenfoque porque la iglesia de Corinto no era corintiana. Sí. Quien era corintiana era la ciudad. La iglesia de Corinto simplemente estaba sin percatarse, estaba siendo víctima, no todos, sino algunos. El problema es que Pablo no aplaudió a ninguno. Pablo pudo haber aplaudido a los que eran de él, pero no los aplaudió. Pudo haber aplaudido a los que eran de Cristo, pero no los aplaudió. Pudo haber, a lo mejor dice, espérate, estratégicamente si digo que los de Pedro, yo los reconozco y los aplaudo, pues entonces Pedro dice, pues vamos a reconocer los de Pablo. Y hubiera usado una estrategia. Pero el problema es que Pablo decía, mira, aquí ni los de Cristo están bien, porque los de Cristo están dividiendo. Entonces, no podemos permitir la división ni siquiera a los de Cristo. Entonces, desde luego, el problema de la inmoralidad sexual no estaba en todos los cristianos. Había diversidad de problemas. Unos eran problemas de división, otros eran problemas de los dones y de los carismas, otros eran problemas de injusticia de interacción entre los cristianos, otro era el problema de la cuestión esta de los ricos y los pobres, y desde luego otro era el problema del muchachito que tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Que entonces ese era parte de los procesos del corinteo, ¿ves? Que en el corinteo tú puedes tener relaciones sexuales con quien quiera. Entonces, pero eso no era todo el problema de los cristianos de Corinto, sino todo lo contrario. Había cristianos en Corinto, los de Cristo eran gente moralista, los de Pablo eran gente moralista. El problema es que estaban mal, porque estaban creando división. Y el proceso no puede ser dividir, el proceso tiene que ser sumar, no dividir. Por eso cuando alguien juzga a la iglesia del presente como una iglesia que corintea, bueno, pero es que el problema de la iglesia de Corinto no era solo los dones. Entonces se convierte en una expresión peyorativa desmedida, porque realmente no lo es. Ese no era todo el problema. Sí. Ajá. Estaba hablando del mismo. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, es Pablo. Sin lugar a dudas es un testimonio veraz. Ahora, si fue literalmente
o si fue en éxtasis, no lo sabemos. Yo me inclino que fue un éxtasis. Es lo más cercano. Yo me inclino ahora. Y me inclino a que fue un éxtasis porque yo no necesito necesariamente creer que fue una experiencia literal para aceptar a Pablo como el siervo de Dios que es. Yo puedo ver a Pablo como un ser humano cotidiano de la vida y entender que es un extraordinario hombre de Dios. Pero no necesariamente tengo que pensar que haya sido... Ahora, lo que pasa es que entre los judíos, se decía que había 4 rabinos que habían vivido la experiencia de ser llevados al tercer cielo. El primero murió. El segundo se volvió loco. El tercero, después que fue al tercer cielo, lo que hizo fue que contradijo todo lo que creía dentro del judaísmo y se convirtió en hereje. Y el único que se llamaba Ajar fue el único sacerdote, rabino, que había ido y había regresado y mantuvo cordura. Entonces, toda la tradición judía reconocía a este rabino como un rabino especial. Desde luego, Pablo está diciendo, señores, si para ustedes ese es el non plus ultra del hombre que ha tenido esa experiencia, pues yo siempre me lo había reservado, pero yo quiero decirles que yo también viví la experiencia, ¿ves? Entonces, lo hace con esa intención, para afirmar, como él está contendiendo con judíos, cristianos, para afirmar, señores, yo he tenido no solamente la experiencia del apostolado, sino de ese que ustedes dicen, de ese rabino que ustedes dicen, que llegó al non plus ultra de la experiencia espiritual. Yo la he tenido, ni me morí, ni me volví loco, ni he negado la fe. ¿Ves? Y en ese sentido, Wilfredo, sí, yo sé que contigo voy a... Ajá, sí, yo sé. Ajá. Sí. Sí. No, y que fue altamente reconocido hasta por Pedro. O sea, señores, cuando vemos a Pablo, uno no le tiene que dar loa a hombre alguno. Pero con toda honradez, con Pablo hay que quitarse el sombrero. De hecho, en el seminario evangélico a mí me acusaban de Paulino. Decían, no, para que tú eres loco con Pablo. Y ¿con quién tú quieres que voy a sea loco yo? Pues, si el único hombre que hay dentro de la historia de la vida de la iglesia que ha trascendido en pasión, que ha trascendido en sacrificio, que ha trascendido en esfuerzo, se llama Pablo. Búscame a uno que haya trascendido en eso, entonces pues lo consideraremos. Pero mientras no haya uno que haya oye, pues uno tiene un respeto y una diferencia a esa persona merecida. Y la Biblia dice que tengamos en estima a aquella gente que se ha distinguido. Pues Pablo se ha distinguido. Ok. Lo que pasa es que Pablo cree en la transformación del carácter del cristiano. O sea, porque un cristiano, un individuo que se convierta a Jesucristo y siga siendo el mismo, pues no ha hecho nada. O sea, sí. Yo me convertí a Jesucristo, pero yo sigo en mi inmoralidad. Pues entonces, ¿cuál es la evidencia de la fe cristiana? La transformación y la regeneración. ¿Sí? De modo, si alguno está en Cristo, pues hay en él una transformación y una regeneración. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De eso es que se trata. Si no hay transformación y no hay regeneración, no ha habido encuentro con Cristo.